¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias ahí por la oportunidad nuevamente. Sí, es un gusto. La gente lo quiere bastante con solamente 2 pláticas, le digo, ¿eh? Bueno, Porque vamos a ver, usted hace vamos a ver cuánto preguntas, dura. usted hace preguntas inteligentes, así que eso es muy interesante. Usted era ingeniero también, ¿no? Sí, soy ingeniero. Ingeniero. ¿Ingeniero civil era o ingeniero Sí, civil, ingeniero civil? civil. Ujú. Bueno, bienvenido, Gerson. Cuénteme, ¿de qué hablamos hoy? Vea, siempre del tema, o sea, entré precisamente por el tema que usted está tocando. Sí. Hay algo que yo no logro entender eh, de la religión que ustedes profesan, porque pienso de que ustedes tienen dogmas que también caen en esa categoría, precisamente las que usted está mencionando. Ujú. Yo hice un comentario la vez pasada respecto a la Eucaristía y hoy lo traigo nuevamente a colación, porque digamos en el tema de la Eucaristía a mí me parece bastante similar, al menos los conceptos filosóficos de todo lo que estamos rechazando acerca de la ideología de género. O sea, yo concuerdo con ustedes de que la ideología de género es mala, no tiene nada bueno ni de Dios. Pero digamos en la Eucaristía veo algo similar en el sentido de que ustedes creen en un Dios de que también se transespecia y se transespecia en trigo. Y resulta que el trigo, como biológico que es, como planta biológica que es, también tiene una connotación sexual. Y la sexualidad del trigo es hermafrodita. Entonces, la realidad sexual del trigo en la Eucaristía no corresponde a la sexualidad de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, este Dios ordena que se le adore con la realidad física y biológica del trigo, que es hermafroditismo. Entonces no hay una correspondencia, digamos, entre lo físico que es y lo que debería de ser. Y él pide que a este trigo, a este pan, se le dé tratamiento de Dios. Y entonces ahí para mí esas son cuestiones que yo no veo por qué moralmente ustedes aprueban la transubstanciación, y desaprueban la ideología de género. Para mí ahí hay una incoherencia moral. Lo que pasa es que yo no veo la relación entre una cosa y la otra, sinceramente. Le explico por qué. Primero, una cosa es Dios y otra cosa somos nosotros. Dios se puede transformar en lo que Él quiera. Por ejemplo, así como en la Escritura, los ángeles que no son Dios, digamos, pudieron tomar forma humana, aunque no eran humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que veía Lot y su familia eran 2 hombres, no veían 2 ángeles, ¿no? O sea, así como los ángeles tienen poder sobre la materia, Dios tranquilamente puede convertirse en lo que Él quiera, puede tomar la forma de lo que Él quiera, sin dejar de ser Dios, ¿no? Entonces, una cosa es Dios y otra cosa somos nosotros. O sea, yo no tengo ese poder de convertirme en lo que yo quiera. No tengo ese poder. Dios lo tiene, empezando por ahí, ¿no? Entonces, no hay una correlación. Lo que hay que decir es, no hay una correlación entre nosotros y Dios en ese sentido, porque Dios en su omnipotencia puede hacer esas cosas, empezando por ahí, ¿no? Después, lo de la Eucaristía, los milagros eucarísticos, por ejemplo, el milagro de Bolsena, los científicos lo analizaron. Tiene un ADN y tiene un corazón, más bien dicho, es sangre viva, de corazón vivo. Hay que explicarlo eso, Gerson, en el sentido, nunca se ve, por ejemplo, un hombre mutilado que pueda parir, o que pueda quedar embarazado, o que pueda, por ejemplo, realmente tener
las características femeninas. Un hombre mutilado es un hombre mutilado. Ahora, si por ejemplo a ese hombre mutilado uno le encuentra los cromosomas XX, ahí, a ver, prestemos atención. Acá estamos ante una cosa que no sabemos qué es, ¿no? O si uno a ese hombre, digamos, mutilado, le encuentra un órgano sexual femenino, con lo cual queda embarazado, y bueno, la cosa cambia, digamos, ¿no? Pero un hombre mutilado, en la ideología del género, ahí está el problema, ¿no? Que el hombre no cambia, digamos, sino que el hombre se mutila, o la mujer se mutila. La Eucaristía, ha habido milagros eucarísticos que la ciencia no ha podido probar por ese lado, ¿no? Y la tercera cosa es que justamente no es trigo lo que se come, sino que es el cuerpo de Cristo, bajo la especie de pan. Lo que tengo en las manos no es pan, por lo tanto no es nada hermafrodita. Le voy a ser sincero, es la primera vez que escucho que el pan es hermafrodita. Sinceramente en eso soy ignorante. La verdad que no quiero contradecirlo, pero sería un tema que yo tendría que estudiarlo. Es la primera, pero primerísima vez que escucho una cosa así. Yo tengo entendido que el pan es materia muerta, o sea, materia viva, sí, materia orgánica, es materia orgánica, pero es materia que no tiene alma, no tiene ni alma, por ejemplo, racional, ni tiene alma animal, tiene un alma vegetal, que en el momento que justamente uno la toma es un alma muerta, ¿no? Porque justamente está viva para que nosotros realmente podamos alimentarnos, pero ahí no me quiero meter en ese tema porque mi conocimiento sobre ese tema es limitado. Pero lo concreto es, hay tres cosas acá, ¿no? Dios es todopoderoso, a Él no se le puede poner límites en lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Lo único que Dios no puede hacer son las contradicciones. Por ejemplo, Dios no podría autodestruirse, porque eso sería una contradicción. O Dios no podría jamás crear a otro Dios igual de poderoso que Él, porque el hecho de que sea creado ya significa que no tiene el poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, las contradicciones Dios no las puede hacer, pero no porque realmente Él no sea poderoso, sino porque la contradicción en sí es una imperfección en su propia esencia. O sea, el ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo respecto, es una contradicción. Pero Dios no se contradice al tomar otro tipo de forma, por ejemplo, al tomar la forma humana o al tomar la forma de pan, no se contradice, Dios lo puede hacer. Están los milagros eucarísticos, que al menos hasta en todo este tiempo la ciencia no ha podido encontrar una explicación humana, por ese lado, ¿no? Y después, por otra parte, no es pan lo que uno come, sino que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no veo ninguna correlación con la ideología del género. Es más, yo le podría decir lo siguiente: nosotros no nos basamos por ejemplo, en un esquizofrénico o en un loco que dice, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, o un hombre en el cuerpo de una mujer. Porque, por ejemplo, si viene una persona y me dice, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, o soy un hombre en el cuerpo de una mujer, yo lo escucho con mucha compasión y le digo, bueno, a ver, ¿qué tal si hacemos un buen tratamiento psiquiátrico? Porque me parece que ahí está la cuestión, me parece que estás confundido. La realidad es que me parece que te confundieron, busquemos un buen psiquiatra que realmente pueda ayudarte con este temita, pueda hacerte entender que eres un hombre, que eres una mujer. Pero está más que comprobado que en realidad lo que se hace a nivel globalismo, a nivel mundial, es justamente fomentar todas estas locuras para destruir la familia. Pero en el caso de la Eucaristía, todo lo contrario, más bien dicho, lo que podemos decir es que nosotros nos basamos en las palabras del mismo Jesucristo, que Jesucristo en la Biblia muchísimas veces afirmó ser Dios. Por ejemplo, él dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy, utilizó la palabra yo soy. Después Jesucristo, por ejemplo, cuando él hacía cualquier milagro, los apóstoles decían, en nombre de Jesucristo, levántate, le decían al tullido. Él decía permanentemente, yo te lo mando. Él mandaba directamente. O lo mismo, por ejemplo, Tomás, cuando mete las manos en sus llagas, en su costado, le dice,
Señor mío y Dios mío, por ejemplo, ¿no? Hay lo mismo el prólogo de San Juan, hay un montón de partes de la Sagrada Escritura donde se afirma que Cristo es Dios. Y después cuando Cristo les dice, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, eso lo entienden literalmente los discípulos. Por eso muchos dejan de seguirlo, ¿no? La palabra griega estio significa masticar, trillar. Esa es la palabra que Cristo usa. Entonces, yo entiendo que es complicado de entender, pero a mí me parece que usted está tratando de racionalizar algo que pertenece a lo sobrenatural. Entonces, y entiendo que usted como judío, el tema le cuesta entenderlo. Pero acá, si usted quiere entender la fe católica, yo le recomendaría que no nos relacione con la ideología del género por este motivo, porque nuestra fe no es irracional. Por ejemplo, nosotros no creemos algo que vaya contra nuestra razón. Lo que nosotros pensamos es que la fe supera nuestra razón, que hay un punto donde nosotros no podemos explicar más, que es inexplicable. Pero no es que, por ejemplo, por fe uno puede creer que 2 más 2 es 5. Si 2 más 2 es 4, yo no puedo decir, bueno, por fe yo creo que 2 más 2 es 5. No, la cosa no funciona así, ¿no? Entonces, ese es el punto que usted tendría que entender. No tanto, yo entiendo que, bueno, usted está en un proceso de entender más a la fe católica, pero lo que le puedo decir es, para entenderla, la ideología del género parte de la idea, y parte de la idea que no se adecua con la realidad. Nosotros somos bien realistas, nosotros partimos de la realidad, o sea, partimos de la realidad teológica, que Cristo dijo, quien no come mi cuerpo y quien no bebe mi sangre. Y después, bueno, hay un montón de otras explicaciones, ¿no? Ya. Vea, tratando de racionalizar lo que usted me dijo, y en verdad no estoy procurando ser ofensivo, sino estoy tratando de ser lo más objetivo y utilizando lógica formal para saber qué consecuencias llevas ese proceso lógico, porque es una realidad que el trigo tiene una condición sexual, o sea, esto es biología y se puede corroborar con ciencia. El trigo tiene sexualidad hermafrodita. Y puesto que la transustanciación, allí entiendo yo que está Cristo expresado físicamente o expresado físicamente en esa materia, entonces por lo que usted me acaba de decir, yo entendería que el único que se reserva con esa propiedad de transexualidad es Cristo. Esa es la consecuencia lógica. No es que yo lo quiera decir así, sino que ese es un proceso lógico que me obliga a decir que Cristo es el único que se reserva el derecho de ser transexual. No se sigue, porque el pan, vamos a decir una cosa, ¿no? El pan no es Jesucristo, Jesucristo es el cuerpo, ahí está el punto. Está bajo las especies del pan, pero es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no era hermafrodita, ni Cristo tampoco era un transexual. Cristo era hombre. O sea, lo que tenemos en la hostia es un hombre, ahí está el punto. Y los milagros eucarísticos, los ADN, hablan de ADN masculinos, sangre viva, justamente, ¿no? Si usted analiza, por ejemplo, el milagro de Buenos Aires, el milagro de Bolsena, y digamos los milagros eucarísticos en general, que por ejemplo la ciencia no puede demostrar o no puede explicar, no tiene un pan, no tiene sangre, un cuerpo sí, ahí está la diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, usando el mismo argumento, vamos a usar el mismo argumento, si uno quisiera justificar la homosexualidad en la Biblia, por ejemplo, yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo alimentó Dios a los judíos en el desierto? Los alimentó con el maná, con el pan. Entonces, ¿qué les estaba dando Cristo, Dios a los judíos en el desierto? Una sustancia hermafrodita. Entonces, ¿qué mensaje les estaba dando? Ustedes pueden elegir ser hombres o ser mujeres. Digo, si nos ponemos a elucubrar con la figura del pan, podemos sacar cualquier conclusión disparatada, ¿no?
Yo con usted me siento cómodo porque usted nunca faltó el respeto, quédese tranquilo. Usted, yo más que nada veo una persona que está tratando de entender todas estas cosas. Pero me parece a mí que, digamos, usted está tratando de entenderlo saltando la parte de la omnipotencia divina. ¿Por qué Dios en el desierto decidió usar el maná? Justamente el maná del cielo. Porque iba a haber otro maná del cielo, justamente, ¿qué cosa dijo Jesucristo, no? Moisés no les dio el verdadero maná del cielo, se los dio mi Padre conmigo, o sea, yo soy el pan bajado del cielo. O sea, el maná que les dio Dios a Moisés y a los israelitas era figura del maná que Dios le iba a dar en la Eucaristía a los cristianos. Y, por ejemplo, podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, cuando David, que justamente sus hombres tenían hambre, ¿no? Y solamente pudieron comer en el momento el pan consagrado que solamente los sacerdotes podían comer. También se ve ahí una figura de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Si los sacerdotes judíos justamente comían el pan consagrado. Entonces, ¿qué? ¿Eran hermafroditas los sacerdotes? No, no, pero utilizaban el pan, porque justamente era la figura que Dios había utilizado en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, yo entiendo su pensamiento, pero la Biblia, como hablábamos la vez pasada, la tenemos que leer en su totalidad, ¿no? Y si bien la Biblia no habla del transexualismo en cuanto tal, porque me parece que ni se consideraba en ese tiempo, ¿no? O sea, bueno, habla, hay una parte donde habla, en realidad. Hay una parte donde dice, no te acostarás con varón como con mujer, o sea, hay una cuestión ahí, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia en todos los pasajes bíblicos condena los actos homosexuales, no los aprueba. No hay ningún pasaje bíblico donde se apruebe un acto homosexual. Entonces, por lo tanto, no podemos pensar que Cristo lo hubiese aprobado justamente cuando hablaba de él mismo como el pan bajado del cielo. Porque si Cristo habla de él mismo como el pan bajado del cielo y él quería utilizar una figura hermafrodita, bueno, ahí en realidad al que estamos desprestigiando es al mismo Mesías, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que entenderlo de modo sobrenatural, más que nada. Ya. Y vea, yo, digamos, comer algo hermafrodita o hembra, para, digamos, no veo ningún problema. O sea, yo puedo comer una vaca que sea hembra, o puedo comer una oveja, una cabra que sea hembra, o pan que es hermafrodita, en este caso vegetal, muchas especies son hermafroditas dentro de lo vegetal. O sea, eso yo no veo problema. Yo ese problema solo lo veo en la transubstanciación. En los milagros eucarísticos no veo ese problema, puesto que ahí ya se entiende que en el milagro eucarístico ya es carne humana y ya debería de contener su ADN con su cromosoma Y, respectivamente, y ahí yo no vería una disociación entre la realidad física y lo que fue Cristo. Ahora, vería otra cosa, digamos, en un milagro eucarístico. Me vendría a la mente una pregunta como que ¿se agradaría a Dios, por ejemplo? ¿Se agradaría a Dios que una persona comiera un milagro eucarístico? Digamos que el milagro eucarístico ocurre siempre. Una cosa es que usted no lo pueda ver, pero ocurre en cada misa está el cuerpo de Cristo. No veo la sangre, no veo, pero ¿por qué justamente ocurrió el milagro eucarístico? Porque ahí Cristo está diciendo, yo estoy aquí, por más que no se vea en todas las misas, ¿no? Pero acá me parece que hay un punto clave, que usted dice que no tiene ningún problema en comer una planta hermafrodita o un pedazo de carne masculino, un pedazo de carne femenino. Perfecto. Dios no tendría ningún problema en utilizar un instrumento hermafrodita, como es el pan, para justamente que después se convierta en algo que es masculino, que es su propio cuerpo. No habría ningún problema. Porque así como usted puede comer algo que es hermafrodita, Dios puede utilizar el pan, que es algo hermafrodita, para justamente convertirse en su propio cuerpo. No hay ningún problema por el poder divino, usted me lo acaba de aceptar en el milagro eucarístico, ocurre. Bueno,
ese milagro eucarístico ocurre en cada Santa Misa, con la diferencia que lo vemos particularmente en Bolsena, en Buenos Aires, pero en cada misa, si hay un sacerdote válidamente ordenado, ese milagro eucarístico ocurre. Ahora bien, otro tema es el tema que usted me plantea. Bueno, ¿sería algo agradable a Dios? Cristo dijo, ¿no? Quien no come mi cuerpo y no come mi sangre no puede tener vida eterna. Ahí ya Dios nos dio la respuesta. La vez pasada habíamos tenido esta conversación, por ejemplo, el tema de la antropofagia, ¿no? Y yo le expliqué que no hay antropofagia por este motivo, porque en la antropofagia se tiene que matar a la persona para poder comérsela. En este caso, Cristo no muere y Cristo no pierde ninguno de sus miembros. También ahí está el misterio. Cristo está entero, está completamente entero. Usted se lo encuentra entero a Cristo en el cielo, se lo encuentra entero en esta tierra, y sin embargo, así como el pan, por ejemplo, hay un pasaje bíblico que habla de que Cristo con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 hombres, más no sé cuántas mujeres y niños. Ahí está el punto. Justamente ese pan también es figura de la Eucaristía. No es un pan que se acabe, no es un pan que alguna vez tenga fin. Lo mismo, el cuerpo de Cristo no es que se lo mata y se pierden sus miembros cuando uno está comiendo la Eucaristía. Cristo está vivo y su cuerpo está completamente entero, pero Él aún así nos puede alimentar con su cuerpo y con su sangre, y por otra parte lo hace bajo la especie de pan y bajo la especie de vino, porque Él conoce nuestra naturaleza humana. Sería un asco, por ejemplo, ver el pedazo de carne o ver la sangre en cuanto tal, ¿no? Nos daría mucha impresión. Pero justamente Cristo lo hace bajo las especies de pan y de vino, aunque es verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad, por 2 motivos. Porque Él quiere mostrarnos que realmente el verdadero alimento no es el alimento perecedero, sino es Dios el verdadero alimento. Como que Dios tiene que vivir sobre todo en nuestra alma, pero como somos cuerpo y alma, Él inclusive quiere alimentarnos con su cuerpo para que justamente su gracia esté en toda nuestra alma. Y después, por otra parte, otra de las cosas que Cristo quiere hacer es, nos ama tanto, porque Dios nos ama tanto, que quiere quedarse en nuestro corazón, quiere quedarse en nuestra alma y quiere quedarse en cada parte de nuestro ser. Y justamente Él dice, ustedes son templos del Espíritu Santo, templos de la Santísima Trinidad. Entonces ahí está el punto, ¿no? Dios habita todo en nosotros a través de la Eucaristía. Pero sí, yo comprendo que usted tiene esta dificultad. Yo lo que le digo es, está muy bien razonar y me parece muy bien que usted razone, pero sabe que la teología, por ejemplo, la teología parte del dato revelado. Entonces razona a partir del dato revelado. Y no solamente que razona a partir del dato revelado, sino que el dato revelado mismo muestra que, digamos, la revelación nunca va contra nuestra razón. La supera, pero no va contra nuestra razón. Ya, hablando de teología, ¿sería teológicamente correcto que una persona comiera un milagro eucarístico como el del anciano, por ejemplo, o el de Bolsena o algo así, dice usted? El de Bolsena. Se podría. Lo que pasa está que ese tipo de milagros eucarísticos por lo general no se comen, porque justamente como es algo visible, la Iglesia lo deja para veneración, para que justamente la gente aumente su fe. Porque justamente si uno come ese milagro eucarístico, que primero uno tiene un milagro eucarístico en cada Santa Misa. En cada Santa Misa está cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando están esos milagros visibles, lo que la Iglesia busca es que mostrarlo al público por los siglos de los siglos, porque es la manera de que las personas entiendan que no es un capricho de la Iglesia, no es un capricho de los sacerdotes, es justamente algo que Dios ha querido.
y que Dios realmente ha querido para toda la humanidad, ¿no? Muy bien. O sea, sí. Entonces, sí podríamos decir que dentro de la teología católica romana, sí es posible practicar la antropofagia. O sea, no incurriríamos en ninguna falta moral si una persona come un milagro eucarístico como la anciana. La antropofagia se entiende matar a la persona y comer sus partes. Acá no estamos hablando de matar a la persona porque no se lo mata a Jesucristo. Entonces De hecho, no es antropofagia en cuanto tal, no, ese es el asunto. Es el comer el cuerpo y la sangre de Cristo que Él mismo nos ha dejado, que Él mismo nos ha ofrecido, que Dios mismo ha querido. Dios no, o sea, por ejemplo, si yo a usted le dijese, mire, máteme, agarre un cuchillo, máteme y hágase un buen asado argentino con mi cuerpo. Ahí le estoy pidiendo que usted haga un acto de antropofagia, porque justamente usted me está matando y usted está cortando todas mis partes y yo desaparezco. El caso de la Eucaristía no es así, porque Cristo no nos está pidiendo que lo matemos. Cristo ya resucitó, Cristo ya está vivo. Cristo nos está pidiendo que comamos su cuerpo y su sangre, que no se acaba nunca, que justamente así como los panes se multiplicaron, el cuerpo y la sangre de Cristo no se acaba nunca, que lo comamos para que su gracia viva en nosotros y para tener la vida eterna. No es ya muy bien. antropofagia en ese sentido, ¿no? De hecho, Lo que pasa está que la antropofagia, yo entiendo su punto, pero el canibalismo en cuanto tal no lo digo yo, sino que esto está en cualquier diccionario. El canibalismo es matar a un tipo para comerlo. No es el caso aquí, ¿no? sí, digamos, desde el punto de vista así de definición de diccionario, el canibalismo es un ser que se come a otro de su misma especie. Pero trayendo a colación esto, ahorita recuerdo un caso en Alemania donde dos individuos se pusieron de acuerdo y uno se comenzó a comer al otro, estando vivo, o sea que le quitaba partes de su cuerpo y se las comía, y ambos estaban vivos y habían acordado esa práctica. En Alemania se conoció el caso y fue un repudio social total y condenaron a estas personas. O sea, y siempre, aunque el otro no haya muerto ni lo haya matado, siempre se categoriza eso, digamos, como canibalismo. Pero perdió parte de sus miembros, cosa que Cristo no, por ejemplo, ¿no? Cristo está entero. Ahí está el punto. Y después, acá hay otro tema, ¿no? Que esto es un mandato divino. Por ejemplo, una cosa es matar a una persona para comerla porque uno tiene un culto demoníaco, y otra cosa es por mandato divino, que justamente Dios nunca nos va a mandar matar a un tipo para comerlo, no nos va a mandar eso, pero Dios, que es todopoderoso, puede mandarnos comer su cuerpo y su sangre porque Él no muere, Él no pierde ninguna de sus partes, y Él de esa manera puede mostrarnos que Él se quiere quedar con nosotros hasta inclusive en nuestro estómago, por ejemplo, y quiere quedarse en todas las partes de nuestro cuerpo. Por sobre todas las cosas se queda con su gracia, pero también se quiere quedar con su cuerpo. Me parece que una explicación que al menos yo le encontré el sentido a todo esto, ¿no? Porque yo me pregunté una vez, bueno, pero ¿por qué Cristo quiso que nosotros comamos su cuerpo y que nosotros comamos su sangre? Bueno, porque una cosa que uno tiene que entender es que Cristo no solamente es el sumo sacerdote, como dice la carta a los hebreos, sino que Él es la víctima que se inmoló por nuestros pecados. Él es la víctima que se inmoló por nuestras faltas. Así como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban que también estos corderos, estos animales, cuando había un sacrificio, a veces se mataba la mitad de la víctima, se quemaba la mitad de la víctima y la otra mitad quedaba para los sacerdotes o quedaba para algún grupo, por ejemplo, ¿no? Cristo quiere mostrar que esos animales, en realidad, no salvaban, porque la sangre de toros, la sangre de corderos, la sangre de cabritos no puede salvarnos.
lo que nos puede salvar es el mismo Dios hecho hombre, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como justamente dijo San Juan Bautista, ¿no? Él es el verdadero sacrificio. Entonces quiso que nosotros también comamos su cuerpo y su sangre una vez que Él resucitó de esta manera milagrosa, para mostrarnos que en realidad solamente su sangre nos salva. No nos salvan ni los cabritos, ni los sacrificios humanos, ni los sacrificios del Antiguo Testamento. Nos salva su eterno sacrificio que se manifiesta en la cruz y se manifiesta también en la Eucaristía. En definitiva, no se tiene que olvidar que la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Por ejemplo, así como Cristo se inmoló en la cruz 2000 años atrás, ese sacrificio se actualiza en cada Santa Misa, ¿no? Entonces, sí, no estamos hablando de antropofagia, por más que parezca. Voy a seguir tratando de razonar ese tema. Bueno, le agradezco mucho el tiempo y su respuesta. No, tranquilo y muchísimas gracias. Yo disfruto nuestras conversaciones porque usted me hace pensar mucho. Es decir, le puedo decir que bueno, que yo me encanta tener estas conversaciones inteligentes, ¿no? Porque usted es una persona inteligente. Y le digo la verdad, hay mucha tela para cortar, hay muchísima tela para cortar en este tema. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino este tema lo trata ampliamente con el tema de la transustanciación. Lo que pasa es que algún día voy a hacer algún video sobre este tema también de la transustanciación. Lo que pasa está que tengo que ver cómo bajar los términos que usa Santo Tomás al concreto. Porque yo lo entiendo, pero entiendo que la gente que no ha estudiado la terminología teológica de Santo Tomás le pueden quedar un poquito perdidos, ¿no? Entonces, pero bueno, Gerson, Dios me lo bendiga y usted sabe que siempre acá es bienvenido. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias. Buenas Hasta noches. luego, ¿eh? Chao, chao. Acá había un comentario de un amigo mío. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.